PSOA, que va a hablar de la siguiente, en concreto calor, mortandad y patologías en Aguilucho Cenizo 2022, un año de aviso de lo que viene. Beatriz PSOA es veterinaria del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Amus, Acción por el Mundo Salvaje, una de las entidades que conforman el CEA, y bueno, pues lo va a dar a continuación. Buenas tardes y gracias por vuestra asistencia. Nada, que durante esta conversación, en esta ponencia, vamos un poco a intentar reflexionar todos sobre algunas de las consecuencias de los cambios. Bueno, pues eso, vamos a intentar reflexionar sobre algunas de las consecuencias de los cambios climáticos, sobre la fauna especialmente, sobre las aves con estos hábitos reproductores de hábitat y de fecha, como el aguilucho cenizo. El aguilucho cenizo porque es una especie bastante importante para nuestro hospital, que llega a muchos ingresos y desde hace bastante tiempo, entonces, por eso. Aparte de eso, vamos a también ver qué es lo que pasó este verano en Amus, con los aguiluchos de Badajoz y cómo parece que va a pasar en un futuro pues, no muy lejano, solo una suposición. Pues eso, esos son los totales de ingresos de Amus desde 2014 y podemos notar una tendencia creciente. No sabemos si esa es una tendencia real, o sea, si realmente hay la necesidad de que haya más pueblos que necesitan nuestra ayuda, o si es porque la población está más sensibilizada para saber cómo actuar, saber cómo llamarnos, a quién llamar, etc. Pero la verdad es que no es una cosa solo nuestra, claro, es una cosa global de varios temas. Las principales causas de ingreso en Amus son los pollos juveniles caídos de nidos, desorientados, etc. Muchas veces, claro, por las altas temperaturas que los animales al final que se hacen sentir en los nidos se tiran en busca de pues, más sombra o en un último caso de desespero se tiran o animales, o sea, que se tiran de nido por el calor. Puede que no lleguen a entrar en cuerpo de calor, pero la causa es por las altas temperaturas. Y es porque normalmente pasan en épocas bastante críticas de la reproducción de la gran parte de las aves. Luego tenemos los traumatismos, patologías y reproducciones, pero realmente más del 50% es debido a pollos. Los valores son todavía, parece que son muchos, por lo menos de nuestro punto de vista, pero en verdad son mucho más grandes de lo que parece, porque nosotros sobre todo recibimos llamadas de aves urbanas, porque claro, los animales en el campo la gente no los ve, están en sitios poco accesibles. Si hay seguimiento de estos animales, como es el caso del aguilucho, pues tenemos más acceso a esta información, pero de forma general recibimos más aves urbanas, lo que no significa que las aves del campo estén muy bien. Si nos fijamos en la parte de arriba son los ingresos totales y la parte de abajo son los ingresos de las aves caídas del nido o desorientadas, etc. Y podemos ver que una va acompañando a la otra. Lo que nos parece es que el que más influencia el total de ingresos será la cantidad de animales que sufren por las altas temperaturas, siendo que los demás ingresos se mantienen más o menos estables y lo que realmente hace que suba son los pollos caídos por el calor. En este año, cerca del 65% del total de ingresos hasta la fecha fue por esta problemática. ¿Y este año qué pasó? ¿Por qué tanto se habla de esto? ¿Qué es lo que ha pasado? Como todos supongo que hemos visto y la gran parte de nosotros presenció, este verano fue uno de los más calientes de la historia, y no solo por haber sido un día con temperaturas muy altas, pero fue a lo largo de muchos días, fue muy intenso, y aparte de eso, fueron 2 o 3 horas de calor, y aparte de eso fue muy temprano, fue un récord de que ha sido muy antes de lo que suele ser. De hecho, creo que fue como en el suelo, en unas campañas, alguien
ha visto como 60 grados en el suelo y en emisores de animales liberados por AMOS se registraron más de 50. Bueno, pues en AMOS es algo que no se ha visto hasta la fecha, por lo menos comparado con lo que nos suele llegar, y no solo aquí, en casi todos los lados y casi todos los centros se dio cuenta de lo que está pasando. Entonces, bueno, pues hay que un poco adaptarnos, no solo en el hospital, pero también en el campo, y intentar como prever qué es lo que va a pasar y intentar prevenirlo. Por eso que Extremadura es el mapa de las temperaturas medias para una ola de calor de este año, y Extremadura es una de las zonas más afectadas. Y según lo que todos ya se sabe y está más que estudiado, es algo que viene para quedarse. Bueno, pues a morado están los totales de ingresos y ya marrón son las temperaturas medianas que se hicieron sentir en cada quincena en Badajoz. Y se puede ver que hay una zona en la que está como con una sombra, que es la zona de la primera ola de calor, que hay un pico tanto de calor como principalmente de ingresos. Y esto es cuando hay la parte más crítica de la reproducción de las aves, que están más pequeñas, que están incubando, y entonces fue cuando hubo pues, los resultados más caos. ¿Y qué es lo que pasó, hablando de números, qué es lo que pasó en el hospital? Pues ahí llenamos la primera ola de calor, ingresaron un total de 593 ejemplares vivos, de los cuales 10 eran aguiluchocenizos. De esos 10, 4 se pudieron liberar, que luego pues tuvimos el mismo problema de las represas, pero se liberaron. Y 3 fallecieron o eran huevos infértiles. Y 2 de ellos, si me recuerdo, fue también con problemas relacionados al calor. De los 68 cadáveres, 25 eran aguiluchos, que venían como varios juntos. Y de todos estos ingresos, excepto igual unos 5, o sea, todos los otros estaban directa o indirectamente relacionados con las altas temperaturas. Y bueno, pues yo tenía ahí antes que hasta la fecha tenemos 1900 ingresos y 593 es más de una tercia parte, o sea que un poco más de una semana tuvimos así casi la mitad de ingresos beneficiarios. Y en la segunda ola de calor, aunque sí que hubo mucho calor, ya no hubo tantos ingresos. Bueno, pues ¿y cómo puede esto afectar a los aguiluchos? ¿O por qué? Las fechas pues son estas, son un poco variables, las sabéis mejor que yo, pero es más en estas fechas. Claro que puede variar por las fechas de migración, puede variar por la disponibilidad de comida, pero bueno, eso también puede estar todo un poco pues, conectado con el cambio climático, la disponibilidad de comida, si migran antes o después. Y lo que se ha estudiado es que todo tiene tendencia para pasar antes, o sea, las fechas de migración, las fechas, tiene tendencia para adelantarse. Lo que pasa es que no sabemos si va a poder adelantarse y los animales se van a adaptar tanto a la velocidad con que se están adelantando los eventos extremos, las olas de calor, etc. Y también está descrito que de verdad hay una disminución de pollos volados con el aumento de temperatura y con las fechas de puesta. Y esto pasa aún más por los animales que están en un hábitat estepario, que a las fechas de que hubo la primera ola de calor aún estaban incubando, poniendo, o estaban en estadios de desarrollo muy, muy pequeños, que los animales no tenían capacidad para desplazarse. No podían huir del calor, no podían buscar sombra, ellos propios, muchas veces en hábitats que tenían poca disponibilidad de agua. Entonces, probablemente, por eso hubo tanto problema este año. Ahora un poco sobre qué es un cuerpo de calor, cómo se produce, cómo reacciona el cuerpo por el dentro y por
nosotros, si vamos al campo y eso, y qué consecuencias puede tener para el animal o para la generación, así un poco a medio plazo. El golpe de calor se pasa cuando el aumento de la temperatura corporal es tan rápido que el cuerpo no tiene capacidad para enfriarse a esa velocidad. Y esto va a desencadenar una serie de procesos internos que llevan una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué es lo que vemos? Si vamos al campo y vemos un animal que está en estrés térmico, ¿y qué es lo que nuestros sentidos pueden percibir? Podemos ver un aumento de la temperatura, pues tocándole, un aumento severo de la temperatura. Podemos ver que tiene el pico abierto y respira fuerte, acelerado. Puede tener las plumas así un poco más abiertas para permitir ventilar y la salida de calor. Y en situaciones más extremas podemos mismo ver alteraciones profundas del sistema nervioso central, como puede ser convulsiones, puede ser coma o simplemente ausencia de respuestas reflejas normales. Pero todo esto que está pues, debajo del golpe es lo que pasa dentro del cuerpo de un animal, pero que nosotros no podemos percibir. Y es lo que muchas veces nos pasa, que la gente nos llama y dice, no, encontrar este pollo que se cae del nido, pero ya está bien, lo voy a liberar. O mañana simplemente lo libera. Pero pueden estar pasando una serie de procesos internos que la gente no se da cuenta y que es lo que realmente puede hacer una muerte pues, 2 días después, una semana después. Entonces eso, a veces no lo podemos ver con nuestros ojos y es siempre que buscar ayuda e intentar aconsejarse. Muchas veces puede culminar entonces en una muerte por fallo multiorgánico. ¿Y qué consecuencias puede tener un poco más a medio plazo? O sea, 24 o 48 horas después, si el animal va al hospital o lo que sea, ya tenemos repuesto la tasa de deshidratación, la nutrición, la temperatura ya está bien y pensamos que ya no pasa nada. Pues sí que puede pasar. De hecho, aparte del primer golpe de calor, está descrito en personas que puede pasar un segundo golpe de calor. No se sabe muy bien por qué, no se sabe cómo se puede detectar y así prevenirlo, pero sí que está descrito en ellos que puede pasar. Entonces, si ellos no saben, nosotros menos. Y aparte de eso, aparte de las consecuencias inmediatas que puede ser la muerte, tenemos unas consecuencias un poco más tardías. Y esto va, claro, a pasar en los animales que ingresamos, pero también va a pasar en los animales del campo, y esos números muchas veces no son contados. Después de una serie pues por todo esto que vimos antes, puede pasar que el cuerpo está como más permeable al pasaje de patógenos oportunistas, especialmente en el sistema digestivo, en el intestino y no solo, y eso va a hacer con que el animal, pues, en una situación de estrés, muchas veces desnutrido, que puedan pasar, sean bacterias, virus, hongos, parásitos, pueden pasar para su corriente sanguínea, y eso igual va a despertar cosas que no estaban, porque el animal se las podía sobrevivir, porque las podía ultrapasar, y ahora con toda esta problemática puede que surjan nuevas enfermedades emergentes, y muchas de ellas pues zoonosis. Y claro, por todo esto también por los hábitats que tenemos, y, o sea, que por donde ellos crían, y muchas veces también a la vez que hay problemas con los cenicios, pues también va a haber problemas con sus presas, y eso disminuyendo la disponibilidad de alimento. Y claro, cuanto más pequeños, pues menos sistema inmunitario está menos desarrollado, más propensos a desarrollar problemas. Luego, aparte de eso, hay un estudio con 1000 anos reales reciente en el sur de España que vieron a lo largo de los años y pudieron comprobar que va a haber problemas, consecuencias en todas las fases de la vida de los animales, sean los jóvenes o los adultos. Sean los adultos, por ejemplo, por afectar las tasas vitales
y la actitud de los individuos, o en las fases más tempranas de desarrollo de los individuos jóvenes. Esto significa que si hay un evento extremo durante todo el verano, como pasó este año, por ejemplo, va a afectar a toda una generación, pero si estos eventos se van a repetir a cada año, pues puede afectar bastante a la especie. Además, siendo en Milán no crían un hábitat como el aguilucho y todas las aves esteparias, pues puede que estos tengan aún más problemas. O sea, que hay que ver, no se sabe, pero en principio. Y luego un apunte sí para quien suele ir al campo y principalmente quien hace las campañas, qué es lo que hacer cuando ves un pollo que puede estar pasando por esto. El primer, claro, es ver si se interviene, pero eso ya tenéis vosotros vuestros protocolos. Pero si realmente decidís intervenir, pues eso, tener atención que son muy susceptibles al estrés, manipularlos lo justo y necesario, si hay que manipularlos preferiblemente no tocarles directamente, o sea, guantes, toallas, meterlos en una caja a oscuras y ventilada, mejor no administrar agua ni comida, porque la gente que tiene menos experiencia puede, pues en vez de meter el alimento en el esófago, puede ir para la tráquea, o mismo los animales que están más débiles no tienen capacidad de dilución. Y hacer un descenso gradual de la temperatura, que es muy importante, evitar los cambios bruscos. No llegar al coche con el aire acondicionado muy fuerte, echarles agua, hielo, nada. O sea, tiene que ser un cambio bastante gradual. Y bueno, pues llevarlos al centro de la provincia y ya veremos qué podemos hacer. ¿Y esto? Porque ha sido de la poca gente que ha empleado el tiempo que se les está dando. Bueno, pues ahora a ver una pregunta. Ahí en el centro, por favor, compañeros. Hola, gracias Beatriz. Por aquí te quería preguntar, no sé, a lo mejor lo has comentado en alguna de las diapositivas que has puesto, pero te quería preguntar por la tasa de supervivencia de esos bichos una vez llevan al centro. Así como tu compañera te ha comentado, Eva, creo que son difíciles especialmente para alimentar y dar de comer cuando son pollitos. ¿Qué tal después de un golpe de calor? Si son especialmente difíciles para sacar o la tasa de supervivencia es buena. Este año los que nos llegan así realmente que ya venían muy mal, venían ya fallecidos. Hubo dos que sí que venían en golpe de calor y eso sí que fallecieron, o sea que es muy difícil porque además yo sé que la gente que está haciendo las campañas la primera cosa no los recoge, siempre intenta que... Entonces a veces pues el pasar del tiempo hace que sea más difícil, pero sí que este año no tuvimos una tasa tan buena como el año pasado, pero hablando de números no sé, porque estos son los datos solo de la ola de calor, pero no sé si alguien... ¿Ah, no? No, tampoco. Eva, tampoco. Pero este año fue más difícil. El año pasado no sentimos tanto eso. Pero este año hasta en huevos que venían, luego hicimos, pues abrimos y vimos que estaban abortados, que no había sido que eran infértiles, que sí con las altas temperaturas que habían sufrido. Okay, gracias. Hola, te quería preguntar si tenéis constancia de individuos que hayan pasado por AMUS con golpes de calor o alguna patología similar y que al cabo de los años hayáis vuelto a contactar con ellos y hayáis constatado algunas disfuncionalidades orgánicas o algún tipo de perturbación que salga que no sepan nunca. O sea, es una cosa que está descrita, que luego puede volver a pasar el golpe de calor o claro, todas estas cuestiones de inmunosupresión o de algún fallo orgánico de haber estado expuesto mucho tiempo al calor, pero también es difícil obtener informaciones de todos los animales. Algunos sí que tenemos marcados con GPS, pero que hayamos recapturado, yo creo que no. Vale. No vuelven al médico normalmente los... No, Sí, no sé si se oye. No. Bueno, no pasa nada. No sé. ¿Ahora? Bueno, pues en voz alta. Sí, te lo han dicho. Pues es simple.
que cuando llegan los animales muertos es fácil en la necropsia determinar si es por golpe de calor o otra causa. Depende. Justo los que llegan este año ya venían momificados, que ese es un problema que tenemos general no solo con cenizos ni por golpe de calor. Muchos bichos nos llegan en fases que o solo plumas o lo que sea. Entonces, muchas veces es difícil. Si vienen frescos, sí que hay 2 o 3 cosas que podemos y decimos, pues tiene pinta, o es un poco, si hay las 3 de 3 y no hay pues señales de reproducción, de depredación, de lo que sea, y pues viendo hace cuánto tiempo se ha muerto y las temperaturas que hizo en esas fechas, podemos como intuir. Pero no hay algo que, como por ejemplo las reproducciones, que hay una cosa que sí o sí, pues el golpe de calor es un poquito más, pues interpretarlos nosotros. Gracias. Álvaro, allí una pregunta. Dani. Una pregunta sencilla. No pasa nada, escucha. Hemos detectado esta temporada, esta campaña, que se nos han vuelto pollos de 20 y tantos días y no pollitos pequeños. Si teóricamente los pollos pequeños no termorregulan porque no tienen plumón, no tienen nada más que la cobertura básica de los primeros días, ¿a qué se debe que hayan muerto en esos momentos de altas temperaturas los pollos que ya tienen plumas ya con cobertoras bastante importantes? Al final un adulto puede morirse por golpe de calor. Sí. Entonces, si el animal no tiene la capacidad, sea física o no sabe cómo para desplazarse, o sea, si no vuela en busca de sombra o de agua, pues al final está expuesto como sus padres, como nosotros. Es como si nosotros nos plantásemos en un campo de cereal ahí a 50 grados y pues... Pero parece más lógico que hubieran muerto los pollitos pequeños. Sí, pero también lo que hemos hablado nosotros, y perdón, para lo que hemos hablado nosotros mismos, la especulación nuestra, claro, es que esos mayores empiezan a hacer movimientos, empiezan a hacer ejercicio, empiezan a hacer el desplazamiento, sí, se estresan más con el calor y los pequeñitos están ahí a la sombra del adulto que le está procurando esa sombra constantemente, incluso con un poquito de humedad, porque llegan empapados muchas veces y son menos propensos a eso, es lo que la explicación. Sí, pero los adultos se están protegiéndolos. Álvaro. Sí, bueno, en contestación también a lo que dice Daniel, el pollo cenizo a partir del 14 día o cosas así, ya no es cubierto por sus padres. Aunque empieza a termorregular, ese bicho es un poco la vida. El pollo pequeño, el pollo pequeño está muy baterías. La madre y el padre entran mojados y los cubren de sobra y por eso no. Yo lo que quería decir antes es lo que me induce a pensar un poco, extrayendo las palabras de Bea, es la cantidad de abortos o de muertes embrionarias que ha tenido que haber en el campo por las altas temperaturas. Viendo un poco los datos que ofrece ella del centro, pienso que ha tenido que haber una cantidad de huevos que se han cocido literalmente en el campo que no han podido ser recogidos. Por eso yo creo que ha sido un año también de mucha apuesta de segunda reproducción y de segunda intensidad. A esas temperaturas que ha marcado la Tierra, yo no creo que haya ningún pájaro que pueda sacar adelante ningún huevo, y menos con una humedad relativa tan extremadamente baja. De todas formas, Álvaro, cuando fueron las horas de calor importantes ya estaban, la mayoría habían nacido. La primera no, pero las otras dos que hubo ya habían... Realmente hubo una primera en mayo, porque tuvimos esa temperatura, no se llegó a esos 40 grados que se exige, según los meteorólogos, prolongados durante 10 días, pero tuvimos para un mayo tener 38 y 39 de media, ya se puede considerar hora de calor. Este año ha sido un desastre en ese sentido, y bueno, las expectativas es que nos vayamos acostumbrando. Sí. Que nos compremos un sombrero en la cantimplora. Bueno, pues muchas gracias, Beatriz.